Ahora sí. Tengan ustedes muy buenas noches. Esta es otra emisión especial del Colegio Abierto de Filosofía. Como ya es habitual los días jueves, a partir de las 9:30 de la noche, hora boliviana, nos damos cita con el propósito de reflexionar sobre asuntos que pueden ser relevantes. En 1970, hace ya medio siglo, Jean-François Revel, filósofo, periodista, intelectual combativo, autor de numerosas obras, publicó Ni Marx ni Jesús, de la Segunda Revolución Norteamericana a la Segunda Revolución Mundial. Es una obra que cuenta con páginas importantes para debatir acerca del futuro, no de un solo país, sino de toda la humanidad. Más allá de la carga política que sin duda tiene, nos permite colocar el acento en un concepto que ha merecido las atenciones de diferentes filósofos a lo largo de las diferentes y diversas épocas. Me refiero a la idea de revolución, que no es un término, conviene subrayarlo, adelantándome a lo que sucederá durante los siguientes minutos, que pueda solo ser analizado conforme a un criterio político. La revolución es igualmente una palabra que podría despertar nuestras inquietudes y ser considerado tomando en cuenta más de un ámbito del conocimiento, y desde luego esto conviene hacerlo conforme a una mirada filosófica. Para conversar en consecuencia sobre filosofía y revolución, me acompañarán con la distancia marcada por esta pandemia todavía vigente, Andrés Canseco, Mario Mercado y Einar Rosso. Partamos con la idea de revolución y tendríamos que irnos al mundo antiguo, porque ocurre que allí se produce una revolución que debería ser destacada desde el punto de vista del conocimiento y de la búsqueda de la verdad. Si revolución será un concepto que implica un cambio trascendental, ¿cómo no destacar el inicio de esta gesta que tiene como protagonistas a los filósofos? Tomás Abraham, cuando recuerda todo el contenido elemental de la filosofía, trata de elaborar su historia, nos dice que la filosofía tendrá como un punto central en su comienzo aquel momento en el que alguien decidió rebelarse contra un oráculo. Los oráculos tenían la potestad de lanzarnos lo que deberíamos considerar válido e indiscutible. Pues bien, el filósofo se rebela contra un oráculo y la filosofía en cuanto a su surgimiento, Andrés, podría ser considerado como algo revolucionario desde este punto de vista amplio que procuramos explotar al analizar este término. A ver, en esa amplitud que mencionas acerca de la idea de revolución, sí, entra, se ajusta muy bien en ese sentido original, originario en todo caso, de una transformación, de un anhelo y una forma de transformar profundamente algo, en este caso el mundo, porque es algo que podamos ser tentados por nuestra vanidad al hacer filosofía. La verdad es que en el mundo clásico, esa forma de entender y explicar transformó completamente muchísimas de la forma de vida. Grecia es eso, y en esa unidad, por eso, por supuesto, se habla del cambio de paradigmas, de los inicios del conocimiento, la transformación de lo que era una imagen o una explicación del mundo de los dioses y demás a una de la filosofía, por la razón, todo eso que ya sabemos se constituyó en un elemento o una práctica, una forma de vida revolucionaria. Obviamente no para el grueso de la población, de hecho nunca lo es, nunca lo fue, pero sí en distintas figuras que se volvieron mm, muy importantes para generar estos cambios. Y al generar estos cambios, por supuesto, trajeron inconformidad, generaron inconformidades, disconformidades en ese mundo que ya estaba establecido. Entonces, como que ahí la idea de filosofía y revolución empieza a tomarnos una
una imagen, a darnos una imagen de esa importancia, de esa dimensión. Claro, y uno puede hacer un ejercicio, insisto, siempre con el riesgo de que poco unido, de de llevarlo a una imagen mucho más pequeña, que es la vida de quien ha empezado a ver este tipo de cosas. Cuando sentimos que nos empiezan a dar preguntas, las dudas, y empezamos a tratar de arañar ciertas respuestas, aproximarnos a ciertas que no son necesariamente con las que nos han criado, que no son necesariamente las que nos han inculcado, o sí, pero de una manera diferente. Claro, es algo que se modifica en nuestro interior. Todavía estaremos lejos y lo haremos seguramente más adelante cuando hablemos de revolución en el sentido político, pero es como una especie de cambio completo, un ánimo consciente, no solamente que se da, sino voluntario, consciente, integral de todo cuanto somos en nuestra mente, en nuestra vida, al momento de generar o de generar estas provocaciones filosóficas. Ni siquiera digo de crear sistemas o de dedicar la vida a leer libros de filosofía, no, el acto más básico, como dudar. Dudar es un acto, y esto, si digo es un acto revolucionario, va a sonar bastante propagandístico y no me gusta, pero diríamos a nivel interno es un acto que genera estos, estos espacios, genera ciertos quiebres dentro de la vida, dentro de la mente, y es ahí donde empezamos a notar este primer vínculo. Una herencia tal vez, de alguna manera, de ese pasado clásico, de ese pasado griego, personal, que se nos gesta cuando alguien nos dice, a ver, lee esto, ¿qué opinas de esto? Y es algo que no habíamos conocido nunca, o algo en lo que nunca nos habíamos puesto a pensar jamás. Y entonces como que hay esa pequeña explosión y se empieza a generar esta revolución, insisto, todavía alejado del concepto político, pero sí a nivel interno, a nivel personal, a nivel subjetivo, es el primer vínculo entre filosofía y revolución. En 1948, Karl Raimund Popper fue invitado a tomar la palabra. Dio una conferencia. Su propuesta era discurrir acerca de una teoría racional de la tradición. Desde su perspectiva, hasta ese momento, los racionalistas habían eludido el desafío de pensar la tradición más allá de los prejuicios. Es interesante destacarlo porque Popper aprovecha esa y otras ocasiones con el objetivo de realzar el valor de la tradición racional desde el punto de vista científico. Pero tenemos que reconocer que no hay solo tradición, sino que en esa tradición del conocimiento científico importante para el racionalismo habrá un momento decisivo, a saber, revolucionario. La primera revolución científica siguiendo esa línea será protagonizada por los presocráticos. Si hablamos de revoluciones científicas, podemos imaginarnos qué es lo que ocurre más adelante con el mundo moderno. Pero el primer acto revolucionario, Mario, según Popper, que conviene resaltar, tendrá que ver con el hecho de que se inicie una discusión crítica. Y en esa discusión crítica encontraremos una actitud revolucionaria que va a acompañarnos incluso hoy en la ciencia y que puede ser considerada así como algo excepcional que sin lugar a dudas nos resulta favorable. Sí, como muy bien mencionaba Enrique, creo que, y lo que también mencionaba Andrés, es muy importante tomar en cuenta esto de dónde viene esta idea naturalista, ¿no? De estos primeros filósofos naturales, y que también hay que analizar un poco cuáles son los orígenes, porque esta nueva tradición también está en función de distintas variables que se dan en un ámbito. Pensemos, por ejemplo, que en ese momento, estamos hablando del siglo octavo, séptimo antes de Cristo, bueno, en Grecia, donde es básicamente donde se da esta revolución, si se quiere, nociológica o del conocimiento, incluso podríamos, si se quiere, hablar de manera arcaica epistémica, es bajo ciertas condiciones, por un lado, geográficas, políticas, porque
evidentemente no había un imperio que regía en todas las ciudades, ¿no? Se estaba avanzando, ¿no? Habían guerras entre ellos, pero la gente se necesitaba. Y también las condiciones geográficas hablamos porque probablemente era mucho más fácil comunicarse desde estas islas hacia otros lugares, como lo que era Babilonia o en todo caso Persia, ¿no? No olvidemos que uno de los que hace el parteaguas es Tales de Mileto, ¿no? Que Mileto tendrá también a otro revolucionario como Anaximandro, ¿no? Que migran, por ejemplo, Tales pasa por Babilonia, pasa por Egipto, de Babilonia, bueno, aprende un poco de matemáticas, en Egipto aprende algo de geometría y más o menos lo que uno puede imaginar es que ahí todo este conocimiento estaba imbuido, ¿no? No era estrictamente racional o separado, por ejemplo, de connotaciones religiosas o de oráculos, sino que estaba todo mezclado y probablemente Tales de Mileto al llegar a Grecia, bueno, en Grecia tenía otros dioses, había otra visión del mundo y probablemente se hace la pregunta, ¿no? Para hacer estos cálculos, para medir esto, bueno, yo no he necesitado ni de los dioses egipcios, en los que probablemente no creo, ni en los babilónicos, pero tampoco necesito los de aquí. Lo que decía un poco Andrés, entonces, dudar es lo que probablemente hace que, sin querer en este caso, porque probablemente Tales de Mileto se tiene muy pocos fragmentos en realidad, ni siquiera se tiene fragmentos porque no escribió nada, sino se tiene escritos de otras personas que oían lo que decía Tales, ¿no? Y de lo que otros decían. Entonces se hace estas preguntas que evidentemente generan dudas y lo que lo lleva a pensar de que quizá muchos de los eventos que en Grecia, en el mismo Egipto y Babilonia se consideraban como algo potestad de oráculos, divinidades y distintos tipos de dioses, tenga algún tipo de explicación mucho más natural, ¿no? Entre ellos, se dice que Tales fue la primera persona en predecir un eclipse. Obviamente muchos eruditos dudan de eso porque las matemáticas para hacer esas predicciones astronómicas, que si bien él tenía algunas ideas de astronomía desde Babilonia, evidentemente no hay una conexión para verificar aquello. Pero bueno, eso es lo que escriben algunos historiadores y eruditos sobre los jónicos y sobre las primeras escuelas griegas. Por ejemplo, tenemos a Anaximandro, que veía, por ejemplo, el agua como el inicio de todo y creía casi de cierta manera, de manera muy intuitiva, de una especie de evolución, ¿no? Es el primero, si se quieren hablar de una especie de evolución, ¿no? Anaximandro era alumno de Tales. Entonces, todas estas ideas naturalistas, sumado obviamente a una especie de duda, a una especie de cierto escepticismo con, con, con la tradición actual, hacen que obviamente el pensamiento tenga algún grado de revolución. Y es a partir de este racionalismo crítico que posteriormente, bueno, vendrán Anaxímenes y vendrán otros. Entre ellos, por ejemplo, será Parménides, ¿no? Uno un exponente que es el primero, si se quiere, en realizar esta conversación dialéctica que será muy importante para Zenón de Elea y posteriormente para Sócrates y Platón. Entonces, es importante rescatar estas formas, y no solamente formas de adquirir conocimiento, sino también los métodos que se empiezan a utilizar, ¿no? De cuestionar, de dudar, de hacer una pregunta, dudar incluso de la respuesta, y probablemente si tenemos una respuesta, seguir haciendo preguntas para seguir
aprendiendo y conociendo algo mucho más allá. Todo esto que se ha dicho será importante para la revolución científica de ese momento y posteriormente que en el Renacimiento será tomada otra vez a través, evidentemente, de los estudios anteriores y, bueno, de algunas tesis sobre la observación y algunas tesis también sobre algunos experimentos que se hacían como los que hacía Empédocles, ¿no? Queda claro, por lo tanto, que la filosofía puede considerarse en cuanto a su aparición como un suceso revolucionario. La ciencia, con esta discusión crítica de la que hablaba Mario a partir de Popper, efectuará igualmente un aporte significativo. Pero es también posible que nosotros tomemos a la revolución como un objeto de reflexión. Y ya dejando de lado lo referente a las ideas, podríamos circunscribirnos a un contexto en el cual se suscitó un acontecimiento de gran valor. Me refiero a una revolución que es la revolución industrial, porque fue también posible pensar esa revolución de manera crítica, procurando quizá transformar el mundo para acabar con sus injusticias. Como es sabido, Dickens escribe más de una novela con un tono que no puede sino ser considerado de cuestionamiento, de observación, de crítica. Pero hay filósofos cuya obra no puede ser entendida sin pensar en la revolución industrial, sea Marx o Bentham, entre otros autores. La filosofía servirá también para pensar ya ese tipo de revolución Einar, que no tiene que ver con las ideas, sino con la organización de nuestra sociedad y con la satisfacción de sus necesidades. Y este punto que tú tomas, Enrique, en donde estos procesos, que lo podemos decir, que ya lo hablaba tanto Mario como Andrés, de el dudar, de el reflexionar, de utilizar el método científico en tanto tal, pues tendrá su utilización práctica en la revolución industrial, como tú ya lo has mencionado en este caso, y este será pues un factor por demás importante. Yo me decantaría, sin embargo, para poner un ejemplo del todo claro de cómo la revolución industrial ha cambiado, y si podemos hablar de paradigmas, de cómo entendemos nuestra realidad, voy a citar la siguiente. Y es, por ejemplo, el hecho de los impresionistas, estos pintores que revolucionaron la pintura. Pero la pregunta es, ¿cómo revolucionaron esta pintura que era de impresiones? Pues por una cuestión muy, muy sencilla. Acordémonos, por ejemplo, que en la época del Renacimiento, de la época medieval y mucho más atrás, pues se hacía los pigmentos de óleo a base de aceites y uno tenía que pues molerlos y guardarlos en un cuenco. Sin embargo, imagínense que la revolución industrial solo y únicamente al hacer unos tubitos industriales y el poner estos pigmentos de óleo en estos tubos hizo un cambio pero abismal en la pintura. Hoy en día, incluso sería una locura pensar que alguien va a buscar, por ejemplo, ciertos pigmentos naturales y empieza a moler en su taller para hacer, digamos así, un óleo y luego pues poner en una tela o en un cuadro o etcétera. Todos, al final de cuentas, ya directamente vamos a una tienda a comprar un óleo que viene en unos tubos. Y estos tubos es de la primera revolución industrial que sucedió en Inglaterra. Y este hecho tan insignificante que nosotros podríamos tal vez ni siquiera pensarlo, pues cambió una forma de conocer nuestro mundo. ¿Por qué digo de conocer nuestro mundo? Porque al final de cuentas, los impresionistas, gracias a esto, pues ya no se quedaban en sus talleres, sino que se podían trasladar a varios lugares de Francia a poder pintar los paisajes de diferentes formas. Y claro, solamente tenían que cargar esto que revolucionó
por así decirlo, y enfatizando otra vez nuestras vidas, que fue este tubito gracias a la revolución industrial. Y claro, como decía, esto fue gracias también al método científico que se aplicó a cuestiones prácticas. Y hoy en día, pues, tenemos un montón de cosas. Podríamos hablar, por ejemplo, de la revolución del Internet y lo que significa hoy en día en nuestras vidas. El caso de esta conversación no se daría si no tendríamos internet, si no tendríamos wifi, si no tendríamos 5G, aunque algunos ya piensan que viene por el coronavirus y demás. Eso es una involución, claro está, pero hay otros aspectos acá que podríamos hablar de cómo el método científico, cómo la razón, en este caso, se ha aplicado a nuestra vida diaria para cambiarla, modificarla. Y claro, podríamos hablar, ya tomando, digamos, desde ciertos aspectos de una visión hegeliana, de este avance histórico de la sociedad. En 1918, el filósofo uruguayo Carlos Vaz Ferreira escribía sobre dos modos de creer o ser partidario. Lo destaco porque, en síntesis, sostuve ahí que, por un lado, están quienes son fanáticos de la educación y aseguran que todos nuestros problemas se resolverían gracias a las actividades desarrolladas en el ámbito educativo. Por otro lado, están quienes se colocan en la vereda de enfrente y niegan que la educación sirva con el objetivo de acabar con todos estos males que nos afectan. Él propondrá un tipo de posicionamiento intermedio, evitando los extremos, tratando de que haya sensatez en cuanto al análisis de todas estas cuestiones que afectan nuestra convivencia. Lo destaco porque si nosotros procuramos llevar a cabo un análisis mucho más generoso de lo que es la revolución, hemos visto lo referente a la revolución que trajo consigo la sola duda y crítica en el caso de la filosofía, qué pasó con la revolución científica al inicio, qué ocurrió con la revolución industrial en términos reflexivos, cuál sería su provecho. Se hablará también, Andrés, de una revolución cultural que podría tener importancia siempre y cuando nosotros no creamos que la cultura o la educación es lo único que interesa al momento de reflexionar sobre nuestra problemática situación. Pero más allá de aquello, no podemos negar que se ha intentado en diferentes momentos cambiar radicalmente nuestras concepciones, valores y principios, y eso sin duda será revolucionario, y más aún cuando hablamos de las bases fundamentales de la sociedad que tienen que ver con la cultura. En el tema de la cultura, hay innumerables experiencias que pasaron no solamente del proyecto, de la idea, sino que invadieron la realidad. Desde las más sanguinarias, como la de Mao, hasta la Revolución Democrática Cultural. Eh, y otras que no se han denominado así, pero que han tenido en la práctica esos mismos elementos. Y es importante tomarlas en cuenta, porque más allá de que uno pueda ser un crítico de estas revoluciones que tienen un alma de dinamita, porque quieren acabar con todo, es importante pensar en los recurrentes que pueden ser como un discurso, pero también como una construcción. Yo siempre he pensado que estas revoluciones culturales, mm, lejos de estar, eh, lejos de dificultarse más en el presente, tienen una facilidad de hacerlo ahora a través de la propaganda, cosa que antes costaba un poco más en el alcance. Pero independientemente del alcance o de la manera en la que se da, está esa necesidad que muy bien señalabas. No es solamente, fíjate cómo es, no solamente cambiar los contenidos educativos, que es parte siempre de una revolución cultural, los programas y demás, la forma de enseñar, sino además los valores que sostienen, independientemente de que hay algunos que sean mejores o estén medio arcaicos, independientemente de eso, la idea de la revolución cultural busca modificar esos valores, esos principios, esos pilares, a fin de consolidar un proyecto, o siempre político, por supuesto. Entonces, porque es muy difícil
sostener, o sería muy difícil sostener una revolución entera sin la parte cultural. Claro, en las anteriores intervenciones muy bien han señalado que estos procesos son útiles cuando, y han servido a nuestro presente cuando se ha tratado de mm, reedificar la forma de pensar y de concebir el mundo. Pero ¿qué pasa cuando ese proyecto, lejos de ser un impulso social, lejos de ser una especie de movimiento no natural, pero sí interesante en el sentido de cómo se ha manifestado en la sociedad, es parte de un plan? Te dicen, esta es la revolución, y te la empaquetamos así y viene con todo, como el combo de comida rápida. No puede cambiarle nada. Esto es, lo toma o lo deja. Y claro, se vuelve conflictivo porque ante los elementos que siempre existen, la disconformidad, la injusticia y demás, bueno, qué mejor elemento que acompañar esas transformaciones políticos sociales que con la cultura. O sea, suena hasta romántico, obviamente, y enamora seguramente a muchísimas personas que tienen ímpetu, que tienen esa juventud, ese fuego, etcétera, etcétera. Entonces, hay que traer. Y es interesante porque no solamente es a ver, no es una idea de intercambio o de mezcla natural entre lo que yo tengo, lo que tenía, lo que habría que buscar, rescatar, preservar, cambiar. No, vengo con todo y todo lo demás no sirve. Tus leyes de física no sirven, tu realidad no sirve, tu ciencia no sirve, tiene que ajustarse a mi realidad. Hasta ese punto se puede llegar. Bueno, y desde el punto de vista distópico, pues decir, no, esta historia no es así, te mentían. Era de esta manera como se llevaban las cosas. O estos son los, para quienes caigan en esa debilidad, estos son los héroes, o estos son los hechos históricos que hay que valorar. Lo otro no. Y claro, entonces se va avanzando y no es casual, nada es casual, que haya esta debilidad o este interés generalmente por regímenes muy duros, muy grandes y duros al momento de generar esta revolución cultural. Lejos de sonar, bueno, en medio de la sensatez, lejos de sonar seductora una revolución cultural o algo que se le parezca en un nombre diferente, debería hacernos temblar. Y no solamente por nuestro conocimiento de la historia, sino por lo que propone, por cómo ve. Los seres humanos no somos aparatos que podemos formatear. Tenemos voluntades, intereses, experiencias, necesidades, y el problema está que no solamente a veces quieren formatear, sino que si alguien se niega a formatear, bueno, se lo llevan por delante y están en los cadalzos, están guillotinas, están ejecuciones, están cárceles, etcétera, etcétera. Ese es el problema con estos modelos de revolución cultural. Insisto, que pueden sonar atrayentes dada la disconformidad, pero que a la larga generan nomás una gran cantidad de sangre, una gran cantidad de violencia, porque la cultura es un intercambio, no diré espontáneo, porque aunque sí podría serlo, pero es un intercambio constante, una revisión de lo que pasa allá, de lo que hemos hecho, de lo que no hemos hecho, de lo que viene de otro lado. Entonces, como esos modelos encajonados vienen casi siempre de manera muy sangrienta. José Ortega y Gasset, al igual que su principal discípulo, don Julián Marías, ha insistido en la necesidad de que nosotros pensemos en la vida como la realidad radical. Esto, en pocas palabras, significa que todo aquello que sea objeto de reflexión tendría que repercutir y, es más, está relacionado con nuestra vida. Si se habla de una revolución en cualquier campo, deberíamos pensar también en mayor o menor grado cómo esto tiene que ver con nuestra existencia. Hace unos momentos estamos hablando acerca del inicio de la tradición del conocimiento científico que se podría entender como algo revolucionario. Y la ciencia continuará avanzando, se desenvuelve su conocimiento. Y ese conocimiento científico tendrá que ver con nuestra vida a tal punto que si se habla algo revolucionario, pues surgirá todo un concepto que tiene que ver con la ciencia en nuestra vida y algunos límites morales que se pudieran fijar al respecto. Me refiero, claro está, Mario, a la bioética, porque antes, en el siglo XV, no habría pues todavía la necesidad de estar pensando rigurosamente si es que se debe uno clonar o si cabe o no efectuar ciertos experimentos con células que tengan que ver con nuestro organismo. Ya este hecho revolucionario hace que con la tecnología, teniendo la posibilidad de invadirnos y afectarnos seriamente,
surgen estas dudas y se nota también la importancia de la filosofía respecto a estos avances revolucionarios, para plantearlo así. Claro, eh, sucede que todo avance, ¿no? No necesariamente implica que en la totalidad del avance todo sea positivo, ¿no? Realmente siempre es importante lo que hablamos hace rato, el tema de la duda. ¿Hasta qué punto es positivo? ¿En qué medida va a ser positivo? ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias en un corto, mediano o largo plazo? En ese entendido, el avance de la ciencia y la tecnología eh, como una herramienta que evidentemente podemos ver eh, muchas cuestiones positivas, ¿no? Lo que se mencionaba hace rato, estamos en medio de una pandemia, pero por las cosas de la tecnología, como los teléfonos y el Wi-Fi, estamos conectándonos y estamos hablando de estos temas. Entonces, por ese lado, es eminentemente, podríamos, si se quiere, concluir o estar de acuerdo todos que es positivo. Pero por otro también existen pues el avance de armamento, ¿no? El avance de drones que no necesitan las fuerzas militares, por ejemplo, aviones o mandar ejércitos, sino que de repente para un objetivo particular va un dron, tira una bomba y punto, el objetivo cumplido. Entonces, eso también trae el avance, en este caso, más propiamente de la tecnología. Y, cómo no, sin duda, nos hará reflexionar en temas de ética. Y es importante, sobre todo, hoy, creo que más que nunca, y creo que la pandemia ha sido un punto para que nos demos cuenta cuán importante es tener alguna noción básica, ¿no? Sobre temas de filosofía. Y sobre todo haciendo bastante claros en el tema de la ética. Me refiero a que todo profesional, independientemente de si estudia eh, para zapatería, para enfermero, para cualquier tipo de profesión, debería llevar algo de una formación ética. ¿Por qué? Porque en una sociedad en donde cada vez es mucho más compleja, ¿no? Cada vez pertenecemos a distintos ámbitos, manejamos distintas cuestiones, aparatos tecnológicos. Hemos visto, por ejemplo, así de manera desagradable, que, por ejemplo, estos teléfonos, si bien nos sirven para conectarnos, pueden también hacer pasar video, ¿no? De personas, por ejemplo, teniendo un acto privado como el acto sexual, pero lastimosamente hay gente que, me imagino por cuestiones de chiste o por manchar políticamente o socialmente a alguien, hace ese tipo de pasarle a distintos grupos para que se viralice y obviamente mellar la dignidad de una persona. Entonces, estamos en medio de aparatos tecnológicos que necesitamos analizar y reflexionar sobre nuestros actos. ¿Qué quiero decir? Eh, para una sociedad tan compleja, no solamente podemos reflexionar a partir de nuestras creencias y tradiciones, porque probablemente estas sean un poco limitadas. Como muy bien decía Enrique Fernández, ¿qué nos dice la Biblia de la clonación? Y probablemente no haya algo explícito. Y si muchos pastores o teólogos se ponen a analizar, quizá puedan llegar a diferentes tipos de conclusiones, ¿no? Porque sobre todo hay que ser claro en este libro que desde un punto de vista literario es bellísimo, ¿no? Porque hay distintos tipos de versos y prosa, tiene también bastantes ambigüedades. Y hoy, por ejemplo, yendo a algo puntual y concreto, como la utilización de productos químicos, ¿no? Que no son medicamentos, en la utilización para supuestamente curar una enfermedad, ¿a partir de qué? A partir de un artículo, como agarran el artículo 37 de Helsinki,
sin analizar previamente los 36 artículos anteriores y sin tener quizá otras herramientas filosóficas en materia de bioética, puede reducir un análisis y puede traer daño a muchas vidas humanas, ¿no? Entonces, todo este avance tecnológico, todas estas sustancias, por ejemplo, que se están utilizando, protocolos en temas de medicina para contrarrestar la pandemia, tienen también que tener un análisis mucho más profundo de lo que puede ocasionar a la salud y la vida de las personas. Y esto evidentemente es con herramientas de la filosofía como la ética y cuando hablamos de salud, más propiamente de la bioética, ¿no? ¿Qué podemos hacer para curar a esta persona? ¿Será que esto que vamos a utilizar traerá efectos positivos o efectos negativos? ¿Y efectos positivos en función de qué? ¿De qué dato? ¿De qué fenómeno? ¿De qué estudios? ¿De qué evidencia? ¿No? Y es evidentemente algo que en la mayoría de los casos no está sucediendo en nuestra sociedad. El notable filósofo Alain, reconocido como un maestro de generaciones con Sartre, publicó en su momento El sistema de las bellas artes. Quiero destacar ese enfoque porque si estamos tratando de explotar la revolución desde diversas perspectivas, ya vamos a llegar a lo que más importa para muchos, que es la política, pues correspondería realzar lo referente a las artes. Ya en su anterior intervención, Einar Rosso dejaba advertir la necesidad de pensar también la revolución desde ese punto de vista, porque nosotros tenemos este fenómeno revolucionario, Einar, que es el de las vanguardias, que por supuesto fue una provocación también desde el punto de vista de la reflexión y, cómo no, de la filosofía. Sí, sin duda. Y una de las que más se ha promovido en esto de las vanguardias artísticas, pues son los dadaístas y posteriormente los surrealistas y todos los demás que podríamos citar. Sin embargo, ya que esto es de conocimiento general de todo la contribución que ha hecho las vanguardias artísticas, tanto ya sea en aspectos positivos, haciendo bastantes sugerencias críticas, en el caso de los dadaístas, por ejemplo, a los regímenes totalitarios, podemos también hablar de un sentido que ya lo mencioné igual en la anterior intervención y me gustaría subrayarlo, que es el hecho de la involución. Si hablamos de los aspectos, por ejemplo, que el arte ha dado muchas formas de revolucionar lo que nosotros entendemos como la realidad, manifiesto directamente al cubismo, hoy en día, lamentablemente, todo esto se ha perdido y creo yo por un abuso de los artistas que creen que al hacer cuestiones sumamente extravagantes, pues están haciendo un acto total y completamente revolucionario, cosa que lamentablemente no sucede así, porque deberíamos preguntarnos sobre muchas otras cosas, como por ejemplo el sistema artístico. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que uno se convierte en un artista en este sentido porque hay un sistema detrás. Los museos, los críticos, los comentaristas, los periodistas, los compradores, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un video muy interesante, por ejemplo, que se llama La burbuja del arte contemporáneo, que está en YouTube y ustedes lo pueden ver, que manifiesta, por ejemplo, el hecho de cómo muchos de estos artistas que supuestamente están revolucionando el arte hasta el día de hoy, ¿no? Lo que hacen al final de cuentas es hacer obras de las más ridículas habidas y por haber que se les puede imaginar, y solo por el hecho de vender esas obras, pero no solamente de una compra y venta, sino de que la persona que está comprando estos cuadros por demás extravagantes, como los de Diamond Hirst, por ejemplo, hacen de que al final de cuentas no se paguen impuestos, porque hay ciertas
regulaciones en las sociedades donde uno, cuando contribuye a la cultura y al arte, pues no se le cobra impuestos y al final de cuentas se crea una burbuja económica que al final explotará y perjudicará, pero absolutamente a todos, porque esas obras no valen absolutamente nada, están total y completamente sobrevaloradas. Y esto, pues, sucede, yo creo, también acá en Bolivia, con artistas que creen que dando vueltas en el piso están haciendo la obra de su vida, pero lamentablemente esto no es así porque uno, es una ridiculez, por un lado, y por otro se están aprovechando de los impuestos que los ciudadanos están pagando y también aprovechándose de las cooperaciones internacionales que financian a supuestos artistas que creen revolucionar el arte en la sociedad. En 1973, Raya Dunayevskaya publica Filosofía y Revolución. Sus páginas permiten que nosotros analicemos lo referente a Hegel, Sartre, Marx y hasta Mao. Lo destaco porque, naturalmente, si estamos hablando de filosofía y revolución, tenemos que tocar lo referente a la política, más allá de la nociología, epistemología, la revolución industrial y todos los elementos que conversamos hace un momento con quienes me acompañan. La política, en consecuencia, tiene que ver con la revolución y la filosofía podría servir para pensar a favor, Andrés, así como también en contra ya de la revolución como un cambio social que tiene como protagonistas a políticos. Ahí entra ya una faceta que es muy interesante y de repente no muy popular, porque suele asociarse, como bien mencionaban hace rato, en el campo cultural, hasta artístico y hasta confluyendo con el político por una senda bastante conveniente para algunos sectores, la idea de revolución y filosofía, o mejor dicho, la filosofía al servicio de un proyecto revolucionario. Es muy popular, o sea, no solamente al servicio, sino que en determinado momento hay hasta una especie de base ideológica, filosófica que se le pone a muchos proyectos. Y ahí es donde entra este desafío, que es poder a través de la filosofía criticar, reflexionar acerca de si de verdad ese proyecto, primero, en la teoría, en la idea, en el mundo de las ideas, es sensato. Si alguien me dice, vamos a expropiar, ¿es sensato? Y segundo, ya cuando empieza a avanzar, cuando se está consolidando, ¿no se estará yendo un poco de rosca? ¿No se le estará pasando? ¿Qué hacemos con los medios? ¿Qué hacemos con los fines? ¿Dónde está la mesura? O sea, ese tipo de preguntas de la filosofía, llevada al campo de la filosofía política, si quieren verlo, son como especie de pinchazos o frenos que es el que le va a poner, que le debería, en teoría, ponerle la filosofía a los proyectos revolucionarios, o mínimamente cuestionamientos, ya es, no quieren ser completamente oponerse a los proyectos revolucionarios. Y finalmente, lo último, cuando ya están consolidados, ahora, ¿qué hacemos? Ese monstruo que se ha creado, porque es un monstruo llamado revolución, y cuando llega a su cúspide, que fue engendrado en un momento por una crítica, que fue engendrado por una contradicción. ¿Y qué hacemos cuando ya no admite contradicciones? Ese es un ejercicio lógico, es un ejercicio filosófico. Y claro, cuando se lo dice así, bueno, de repente es impopular porque primero que a la gente le importará más la sensibilidad y el pueblo y todas esas cosas que pertenecen al campo del discurso y de la propaganda, pero no pueden hacernos a nosotros escapar de esos juicios constantes, punzantes, y ahí se generan también diferentes cuestionamientos al sentido mismo de lo que está haciendo esa revolución. Y claro, y unido al campo de la historia, medio que se suele como suele despojarse de este ejercicio. Ejemplo, un montón, ya no vayamos, no voy a referirme otra vez a la Revolución China, pero bueno, francesa, la más común de todas, ¿no? La Revolución Francesa nos trajo igualdad, libertad, fraternidad, acabó con la monarquía. Ya. ¿Y a cuántos saben ustedes que pasaron por la guillotina en la Revolución Francesa? ¿Usted sabía que había personas a las que podían solamente poner su nombre y ustedes iban a buscarlo y lo ejecutaban? ¿O no? ¿O esa parte tampoco hay que mencionarla?
No, pero que la razón, inclusive ahí, con la diosa de la razón, con el mayor ejercicio de los jacobinos, igual. Ah, ese es un tema con los proyectos revolucionarios. No, está bien, hay que hacer una revolución agraria, que ha habido en toda Latinoamérica, no solamente, no pensemos que solo en Bolivia, con otro nombre, pero ha habido esas reformas o revoluciones agrarias. Sí, hay que darle. ¿Usted supo cuántas personas quedaron sin lo suyo? ¿Cuánta inseguridad jurídica generó? Entonces como que, ahí es, la rusa igual, la igualdad. ¿Usted sabe cómo se enviaba a la gente a morir? ¿Cómo había los excesos? Entonces como que esas preguntas van frenando, deberían, insisto, ir frenando un poquito esa emoción revolucionaria. Lo mismo en nuestro plano local, lo hemos pasado. O sea, suena bonito, sí, la revolución popular, la revolución de los pueblos. Y como que nos queremos olvidar, nos queremos, no solamente, o convenientemente nos queremos olvidar, o muy convenientemente queremos guiar solamente por lo que nos conviene, por los caminos y sendas que nos conviene, ni siquiera la historia, sino lo que se está viviendo. Y ahí está el contrapeso del crítico, del pensador, del aguafiesta, si quieren verlo. Generar esos espacios en todos los proyectos políticos, por supuesto, pero como estamos hablando de revolución y como es el que más se consolida en fuerza, en tamaño, en potencia, en todo aquello, es el que estamos apuntando. Y es el que es más difícil, contra el que es más difícil ir. Por eso es que la filosofía cobra una importancia no solamente en el sostén de un proyecto revolucionario, sino también al momento de frenarlo, de observarlo, de hacer notar por dónde está yendo. Y ahí también, hay que decirlo, juega causas bastante impopulares. La revolución, según Hegel, es el vacilar de las cosas, tal como nos lo recuerda don Juan José Sebrelli en un libro que trata la revolución y que lleva precisamente ese título, El vacilar de las cosas. Las vacilaciones tienen que ver con dudas, falta de certidumbres, y se podría sostener hasta cierto punto que esta es una época propicia para las vacilaciones, la falta de estabilidad, de certeza. Bauman hablaría de la liquidez. Y existe un fenómeno que sirve para poner en cuestión lo que ocurre en nuestros tiempos, y es el hecho de que muchas personas no cuentan con convicciones profundas, se dejan llevar por lo superficial y están, pongamos por caso, únicamente dejándose guiar por lo que se indique en las redes sociales. Hace unos minutos se hablaba de cómo se habían dado diferentes revoluciones, había una revolución informática y tenemos que relacionar lo que ocurre con la informática, las redes sociales y las revoluciones políticas. No se puede concebir la primavera árabe sin el poder de las redes sociales, aunque a veces Mario se creerá cándidamente que esas redes sociales bastarán para gestar auténticas y profundas revoluciones y cambiar radicalmente la política, aunque claro está, esto merezca más de una reserva. Tu audio, Mario. Mil disculpas. Gracias, Einar. Perdón, decía que a mí siempre me gusta pensar o iniciar pensando cuando hablamos de política y nosotros, lo humano, de vernos primero lo que somos, ¿no? Somos animales, somos parte de ese reino. Y, por ejemplo, en animales sociales, como el chimpancé, o en todo caso, como por ejemplo los leones, en algún momento va a haber, hay distintas organizaciones, pero siempre en este caso, en estas dos especies, hay un liderazgo del macho dominante, del macho fuerte. Y eventualmente, este macho, ya sea producto de los años, producto de una enfermedad, o en todo caso de algún problema en una cacería, algún daño corporal, van a venir otros y van a sacarlo del puesto para, evidentemente, quedarse y poder reproducirse con la mayor cantidad de hembras y tener de manera más sencilla los recursos que necesita para subsistir. Nosotros los humanos somos parte de estos animales sociales, ¿no? Pues son animales muy sociales como nosotros, pero que también tienen intereses y que también de vez en cuando, ¿no?
o mejor dicho, constantemente, van cambiando a su liderazgo. A diferencia de los animales, nosotros los humanos no podríamos decir que los animales hacen revoluciones porque no cambian la organización, cambia el líder o el liderazgo, ¿no? Lo asumirán otros individuos. Pero en el caso de los humanos, de repente, como decía Andrés, las ideas, la filosofía nos ayudan no solo a cambiar los liderazgos, sino también las estructuras, que es lo que eventualmente llamamos como revolución, como un cambio estructural. A lo que quiero ir un poco con esto es que eh, estos cambios, muchas veces que se hacen, como decía Andrés, resultan en cuestiones de duda, que no tienen límite, que normalmente hay esa desmedida y que muchas veces cuando uno tiene un posicionamiento ideológico, se acuerda lo positivo que le parece un tipo de revolución y habla de lo negativo que puede parecer otra revolución que es contraria o opositora a mi supuesto ideológico o en todo caso político. ¿A dónde quiero ir con esto? En el caso boliviano, bueno, un segundo retrocediendo, antes de tocar el caso boliviano, y para redondear la idea, porque no la redondeé, quiero decir que la filosofía, una idea medianamente articulada, es una condición necesaria para que exista una revolución. No suficiente porque habrán otros factores, ¿no? Pero sí necesaria. Lo que no sucede en el mundo de otras especies animales, ¿no? En el caso del hombre, sí. Y muchas veces las necesidades, ¿no? Económicas, el desquebrajamiento de la legitimidad de un liderazgo, problemas como el que estamos viviendo, un problema de una pandemia, que eventualmente puede traernos un problema de carácter económico, que puede derivar en una problemática social, son momentos y circunstancias en donde pueden suceder revoluciones y hay que tomar en cuenta aquello. El problema está, y a lo que iba Enrique, es que si nosotros no profundizamos el análisis de lo que está pasando, más allá de mi contradicción política con el otro, y me quedo solamente con lo superficial, yo seré parte de una masa o de un movimiento que probablemente, esperemos que no sea así, nos lleve a una revolución de que no sabemos qué más pueda pasar, ¿no? Algo parecido ocurrió el año pasado. Se hizo todo y creo que en la medida de las posibilidades, todo fue de manera muy pacífica, pero en algún momento creo que todos tendríamos que habernos mentalizado que ha podido pasar algo mucho más fuerte. Por suerte no fue así y hemos podido llegar quizá a catástrofe. Ahora la pregunta es, ¿valió la pena? ¿Valía la pena? Y eso es algo que probablemente uno de manera individual tiene que contestar, sin la necesidad de que otra persona lo conteste, ya sea un líder, ya sea el que comanda esa revolución, o el que dice que hay que salir a las calles, o el que dice que hay que ir a marchar, o el que dice que hay que ir a bloquear. Esa decisión es enteramente personal. Y eso es algo que hoy en las redes sociales, las personas que estamos inmersos, deberíamos tener esa especie de autocrítica y de decir, bueno, ¿hasta qué punto esto es cierto? ¿Y qué puede pasar si salimos a marchar, si salimos a bloquear? ¿Qué vamos a lograr? Tanto lo positivo como también escenarios que no sean tan atractivos, ¿no? Cualquier movilización ciudadana en Latinoamérica que pretende incluso ser revolucionaria deberá detenerse momentáneamente y formular ese tipo de preguntas. El notable historiador boliviano, don Gabriel René Moreno, señaló en una ocasión, explotando su espíritu crítico,
somos revolucionarios de puro pobres y somos pobres por revolucionarios. Y este revolucionarismo que ha sido destacado por varios autores no se debería considerar como un mal, si cabe, boliviano, sino que cuenta con varios practicantes y víctimas en diferentes partes del mundo. Aunque valdría la pena subrayar que en el caso de Latinoamérica, Einar, el revolucionarismo, pues justifica más de un cuestionamiento desde el punto de vista reflexivo y fundamentalmente a partir de las consecuencias que ha desencadenado. Sí, sí, me parecía muy divertida la cita que haces de Gabriel René Moreno, porque realmente retrata lo que Latinoamérica pasa y lo que sucede. Todos, al final de cuentas, de una u otra corriente, siempre plantean que son revolucionarios, ¿no? De que están cambiando las cosas, de que lo están transformando para mejor. Todos tienen siempre esa actitud de que están haciendo el mejor esfuerzo para sobrepasar sobre todo las cosas, pues a todos los... A ver, me especifico en este caso, pues a Estados Unidos, a Europa y a diferentes sectores de este bloque hegemónico, como les llaman. Y yo creo que hay un abuso también del término, el hecho de considerar que todo lo que se hace en Latinoamérica es un proceso revolucionario. Acordémonos de los levantamientos de Chile, por ejemplo, sobre un montón de demandas, y ya se decía, es una actitud revolucionaria, o el hecho, por ejemplo, de lo que se hacía en Argentina con diferentes procesos progresistas, ¿no? Y ya decían, es una actitud revolucionaria para reconocer a los oprimidos y los derechos de la mujer y etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que en la cuestión latinoamericana se tiene muy presente esta palabra revolución y se le pone como una etiqueta a todo. Creo que en este punto, pues, los latinoamericanos, y hablo en una cuestión general, pues tienen esta manía de catalogar todas sus acciones como un acto transformador, cuando muchas veces pues puede ser algo total y completamente retrógrada, puede ser una cuestión total y completamente incluso autoritaria o totalitaria, donde se vaya imprimiendo estas actitudes de rechazo hacia algo muy valioso, que es el aspecto democrático y de los valores de la libertad. Sin embargo, recalco aquí y enfatizo con mucha gana, yo creo que todo este abuso de palabrería del aspecto de revolucionario es por las tradiciones pues marxistas y de todas las que puedan decantar de esta terrible tradición. Hemos llegado así a la parte final de otro encuentro especial del Colegio Abierto de Filosofía. Como ya ustedes, quienes tuvieron la gentileza de acompañarnos, lo habrán notado, intentamos explotar desde diversas ópticas el gran concepto de revolución. Lo más sencillo hubiera sido hablar acerca de la revolución desde el punto de vista político, pero entendíamos que había la necesidad de contar con una mirada mucho más amplia. Como suele pasar cada semana, llega el momento de las recomendaciones bibliográficas y de originar enormes envidias entre las personas que nos acompañan a distancia, y me refiero, claro está, a mis compañeros del día jueves. Voy a efectuar un par de recomendaciones, aunque claramente podíamos estar hablando mucho más de libros sobre revolución. El primer volumen es este, que es El deseo de revolución, de Tomás Abraham, que aprovecha para discurrir acerca de Sartre, Glucksmann y otros autores. Abraham es un reconocido pensador argentino de origen rumano, quien se formó en Francia, tiene un gran aprecio por Foucault
Y en este libro, El deseo de revolución, nos invita a pensar sobre ese concepto de revolución y es un aporte reciente, más o menos, que sirve con fines reflexivos. Podría señalar a varios revolucionarios que han escrito, pero me voy a quedar con la hija de Regis Debray. Podría haber recomendado alguna obra de Debray, pero me quedo con la hija, que es este gran libro, Hija de Revolucionarios. Cuento brevemente. La hija, Laurence Debray, hija de Regis Debray, el famoso intelectual que estuvo en Bolivia, que lo detuvieron, que después lloró y pidió que por favor le perdonen la vida, y de Elizabeth Burgos, una comprometida revolucionaria venezolana de buena familia que se casó con Debray, después lo abandonó como correspondía, pero resulta que su hija escribe este texto autobiográfico y cuenta cómo cuando ella tenía 10 años ya sabía usar un arma de fuego. Pero la hija, como suele pasar, en una posición contraria a los dictados de los padres, terminará escribiendo una biografía en favor de nada más ni nada menos que el rey Juan Carlos de España. Así que la hija, con posiciones sensatas, distante de la revolución que estaba fomentando su padre y su madre, después su madre se distanciará de esas posturas, escribe este gran libro que apareció el año 2018, Hija de Revolucionarios, de Laurence Debray, y El deseo de revolución de Tomás Abraham. Andrés, ¿cuáles serían las recomendaciones en tu caso? Ajá, en mi caso sí iba a ser una de las de Tomás Abraham, que tenemos la misma, de hecho está comprada en el mismo lugar, el deseo de revolución, pero como había previsto eso, tengo otras dos. Bueno, la mencionaste, pero para mí es muy importante también, Ni Marx ni Jesús, de Jean-François Robert. Es muy buena obra porque primero hay esa idea de la revolución en los países comunistas, como de aquella, en otro espacio creo que lo mencionamos, como la revolución no es eso que se pinta, ni no vendrá de donde se pintan, no es un hecho casual que la tapa esté un Marx caracterizado como la Estatua de la Libertad, es muy, muy buena esa tapa. Y la otra, bueno, que a mí me dice, de verdad, no se trata tanto de revolución, pero sí hay una parte en la que el autor, que es Octavio Paz, en su itinerario, su libro itinerario, va a hablar va a reflexionar justamente sobre lo que mencionaba yo hace rato, de las contradicciones, de la idea de revolución y demás, pero además del ambiente en el que él vivía en la época revolucionaria desde el punto de vista artístico, cómo se llevaban los poetas, hay algunas anécdotas sobre el tema de Neruda, los comunistas, cómo algunos se adscribían a otra revolución y cómo había los otros que rechazaban o eran un poquito más críticos y cómo había esas tensiones inclusive dentro del mundo de la literatura. Así que esas dos son las de hoy. Por cierto, ese libro que acaba de mostrar Andrés genera grandes envidias porque se trata de una obra en la cual se reflexiona sobre cómo cambia, cómo se produce esta conversión. Lo de itinerario no es casual, así que es un gran apunte. Al margen de lo referente a la revolución, ¿cuáles serían las recomendaciones, Mario? Gracias, Enrique. Bueno, tengo 4 libros sobre revolución. El problema es que no los he leído, ¿no? De todas maneras, tengo unos libros que probablemente puedan quizá dar ideas de revolución en ámbitos bastante transversales. Uno es este de aquí, que tengo, Los griegos, de Isaac Asimov. Para los que no conocen, Isaac Asimov no solo ha sido escritor de ciencia ficción o de divulgación de ciencia, sino también de historia. Tiene 14 volúmenes de historia y particularmente está escrito como una novela y habla sobre la revolución científica, sobre todos los acontecimientos que pasaron en Grecia. Y es muy interesante analizar que muchas cosas de la política griega en la antigüedad siguen pasando el día de hoy. Entonces, lo recomiendo bastante, que habla de distintos tipos de revoluciones. Y, bueno, este también, que quizá no es un libro así de revolución, pero se llama Sin perdón no hay futuro, de Desmond Tutu. Y me gusta pensar en este libro cuando hay esas ganas de revanchismo, cuando hay esas ganas de hacer revoluciones o contrarrevoluciones, en que ciertas ideas o filosofías o creencias en un pueblo pueden ayudar también a una especie de pacificación antes de una especie de revanchismo. Sobre todo porque cuando se habla de cierto grado de pacificación que hubo
el gobierno de Nelson Mandela, creo que, por ejemplo, algo que fue muy importante en esta parte sur de África es que muchos pueblos, en el caso de Kenia y Namibia, habían vivido procesos similares. Y todo gracias, personalmente creo, a una forma de ver o entender el mundo y al otro. Una palabra que es muy nombrada en este libro que se llama Ubuntu. Ubuntu, bueno, es una palabra africana y que, bueno, es difícil quizás traducirla al español, pero se le dice a una persona que es empática, a una persona que ayuda al otro y en el que yo veo reflejada mi humanidad. Probablemente esta palabra, estas creencias hicieron que un proceso de pacificación, unos juicios con la ley de la reivindicación de todos los hechos que habían sucedido en el apartheid, ayudó un poco a eh, llegar a mejor buen puerto, porque seguramente si no se hubieran dado los distintos factores o variables, hubiera habido un derramamiento masivo de sangre. Entonces, recomiendo este libro y esa idea para analizarlo desde el punto de vista de la filosofía. Dos grandes aportes, sin lugar a dudas. Toda la cuestión de la venganza también tiene que ver con la revolución en una de sus peores facetas. Finalmente cerramos con un revolucionario que es Einar Rosso, quien, por cierto, luego de esta emisión estará leyendo a don Francis Fukuyama. Einar. Sí, y yo con la referencia que hacía pues Andrés sobre la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, mucho después, unos cuantos añitos, pues Mary Wollstonecraft sacó este libro que es La Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y es la primera mujer que escribe una crítica sobre esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, hecho que promueve además la primera ola del feminismo, algo sin duda harto revolucionario y bastante sin... Espero que los comentaristas y nuestros seguidores critiquen ser mujer y no haber hablado sobre este libro. Por otro lado, también hago mención al libro de Homo Deus de Yuval Noah Harari, un autor por demás ya conocido y por demás pues leído, sobre todo en este contexto en el cual estamos viviendo. Y lo particular de este libro es que Harari menciona que lo que buscamos los seres humanos pues es un acto, podemos calificarlo así, revolucionario en la ciencia. Por un lado, eliminar todos los virus habidos y por haber, ¿no? Que nos pueden afectar y nos pueden matar, y eso ayudaría para que al final nosotros podamos ser inmortales, inmortales en el hecho para convertirnos como dioses. Me iba a decantar cuando estaba hablando sobre arte, sobre el primer manifiesto surrealista de André Breton. Sin embargo, me voy a decantar por esta novela gráfica, Watchmen, que significó también una revolución dentro del aspecto gráfico y fue publicada en 1986, Alan Moore y David Gibbons, que le dieron una vuelta de tuerca a todo lo que se estaba creando en ese entonces en el mundo del cómic. Y esta novela, pues, por así decirlo, revienta todos esos parámetros para hacer algo novedoso y también algo muy importante. Eso sería, Enrique. Esas son las recomendaciones que se tiene por hoy. Hemos hablado sobre la revolución desde el punto de vista del pensamiento filosófico, el mundo antiguo, el nacimiento de la tradición científica con un hecho revolucionario, la revolución industrial, cultural, educativa, informática, redes sociales, política, y son algunos de los aspectos que tienen que ver con este enorme tema. Agradecemos a todos quienes nos han acompañado, a Elvin Antonio Jiménez Moreno,
Alexander Luna Nieto, que nos saluda desde Cali, Colombia, a Greg Hernández, Andrés Medina Perdomo, también a nuestro amigo Rafael Camacho, que ha efectuado algunas puntualizaciones al respecto, a Daniel Mogrovejo, que está siempre presente cuando se encuentra HCF Mansilla. La próxima semana retorna el profesor Mansilla, lo destaco para todos sus fanáticos y admiradores. También a Manuel Mansilla, que hace un apunte sobre cómo las crisis permanentes generan deseos de revolución con ese nombre u otro, quizá jugando con el título de Tomás Abraham. Ya viene Einar Rosso con Francis Fukuyama y una portada provocadora. Parecía que aparecería en algún momento Rocky Balboa. Ahí está una portada muy exquisita. Yo pensé que podía estar ahí Rocky Balboa peleando con Iván Drago. Ha sido una emisión especial del Colegio Abierto de Filosofía. Estuvieron Andrés Canseco, Mario Mercado y Einar Rosso, y será hasta la próxima semana. Que tengan un muy buen descanso.